Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Historias de Vida con Antonio Sánchez. Hoy tenemos un invitado muy especial, José Sánchez, de Grupo Nuño, CEO. Ok, buenos días. Pues aquí con el gusto de saludar a la audiencia de Antonio. Muchas gracias, Antonio. No, gracias a ti. Antonio es un excelente hijo ejemplar, muy inteligente, muy listo, con excelente carácter, excelente actitud. Y estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes. Y para empezar, para toda la gente que no te conozca o no conozca qué es Grupo Nuño, que te dieras a presentar quién eres, a qué te dedicas y el por qué. Bueno, el Grupo Nuño nace hace más de 30 años y nace el primer año nace con un perfil de programas de protección de líneas personales. ¿Qué son las líneas personales? Las personas, gastos médicos, vida, autos. Pero pasando ese año, Grupo Nuño dio un cambio radical a programas empresariales. Hay varios programas, Antonio, que ahorita te comentaré. Y últimamente ha dado un giro más financiero, pero también dirigido a las empresas. No sé si tengas alguna pregunta sobre esto. Claro, o sea, ¿por qué has decidido cambiar mucho el tema del negocio? Sí, lo que caracteriza a esta sociedad y a este mundo físico es el cambio. Si hay algo que tú dices que hay en común en esta sociedad, es un cambio constante. Y ese cambio constante se debe al crecimiento de las empresas, a las situaciones geopolíticas, a las decisiones políticas de nuestro gobierno, al TECMEC. A los ideales también, porque eso influye mucho. Y también va mucho con la tecnología, la inteligencia artificial. Entonces, antes se tenía una visión muy corta, pero yo empecé, dentro de las primeras cambios que hice, dije, bueno, vender programas empresariales, que era asegurar el property, los contenidos, el edificio, la responsabilidad civil, el equipo de rotura de maquinaria, y después se vino un cambio un poquito más financiero donde ofrecíamos arrendamiento a las empresas, el seguro de crédito, que es una gran oportunidad, y ver desarrollado una plataforma propia donde el cliente se puede autoasegurar por sí solo. Él puede entrar a la plataforma, puede emitir su propia póliza, no es que tenga que mandar una solicitud, sino que él se le da una clave, un usuario, y puede asegurar su mercancía terrestre, marítima y aéreo, ¿sí? Entonces todo esto, pues yo me adelanté a las compañías porque era la única empresa hace 20 años que aseguraba por internet y ninguna aseguradora lo hacía, ni de las grandes ni de las pequeñas, éramos los únicos. Entonces fue un hitazo tremendo ahí. Y pues ahora con el momento de la exportación y el crecimiento de las empresas, pues metimos lo que fue el seguro de crédito comercial, donde nosotros garantizamos que la empresa, en caso de que no le pague el cliente, nosotros le pagamos un 90%. ¿Va? Y este programa no nada más es pagar, no, realmente estudiamos al cliente, vemos su comportamiento en el mercado. Las calificaciones a los clientes. Sí, calificamos a los clientes el nivel de riesgo y déjame apagar el
celular porque está timbrando bastante, ¿no? Claro. Deja ponerlo aquí en modo avión. Bueno, entonces, después de eso, si el cliente no puede cobrar en el país, Ujú. nosotros hacemos el recobro y solamente cobramos el 2% por esa cobranza. No recibimos el dinero, se lo entregamos. El cliente cliente deudor le tiene que depositar a la cuenta del cliente. proveedor, de quien le vende el servicio. Y si por alguna situación no le paga, entonces nosotros entramos a pagarle el 90% de una factura o varias facturas. No importa en el país que sea, obviamente hay países excluidos como Venezuela, Cuba, Corea del Norte y algunos otros, ¿no? En el Medio Oriente. Pero ahí fue pues uno de los grandes cambios que hizo Grupo Nuño y que nuestros clientes nos empezaron a perfilar como un despacho pues más especializado, ¿no? Ujú. ¿Y cómo fue eso de la idea de que perdóname, Sí, pero te voy a regañar? venga. ¿Por qué no patentaste lo de que cualquiera podía hacer lo del internet, lo de la mercancía, que se me olvida cómo Ah, se llama? sí, la plataforma. ¿Por qué no patentaste esa acción? Ese sistema, sí, fíjate que no tuve la visión en ese momento y no lo ve así. Lo que pasa hubiera sido muy difícil porque pues la tecnología va para allá. Pero ahorita, actualmente, hemos hecho otro cambio. Estamos metiéndonos mucho con la inteligencia artificial. Estamos tratando de que los clientes puedan ingresar desde sus propios programas a nuestro sistema, pero estamos haciendo también un cambio financiero, donde estamos consiguiendo créditos en Nueva York de bancos muy importantes con tasas muy económicas, más económicas que las que se dan aquí en México. Entonces es algo nuevo que estamos haciendo. Entonces, obviamente son préstamos arriba de 3 millones de dólares y son para proyectos de energía, compra de maquinaria, arrendamiento y bueno, pues estamos empezando ese proyecto muy bueno. Entonces, eso también nos trae otro tipo de trabajo porque hay que asegurar la mercancía. Ahora, hay pólizas muy especiales como la Stock Throughput o la STP, que es para grandes empresas que manejan varios contenidos en diferentes bodegas, en producción, y es una póliza de alguna manera que cubre muchos espacios que normalmente una póliza de las comunes no lo cubre. También tenemos la póliza de Project Cargo, cuando se va a instalar una armadora, una empresa desde cero, pues va a traer maquinaria muy grande, extradimensionada y que no cabe en contenedores, sino que va a venir a la intemperie y cubrimos el atraso del proyecto y pagamos la pérdida financiera a la empresa. Entonces son productos muy especiales que no son muy conocidos en el mercado y que eso nos ha dado, hemos dado un paso adelante para tener una oferta de valor diferente a la competencia. Sí. Y como broker de seguros, ¿cuál es el término de transporte que más has visto perder? ¿En aéreo, en marítimo o en terrestre, la mercancía? Mira, la logística, aún con la pandemia que bajó,
La logística siempre tiene que moverse. Entonces, aunque la gente se estén encerradas en su casa, la logística nunca va a bajar. Obviamente, hay empresas que les va a pegar más que a otras. En la pandemia, solamente hubo una empresa en Estados Unidos a nivel mundial que se aseguró en contra de la pandemia. La cobertura era súper barata, porque ¿quién esperaba una pandemia de ese tipo? Le pagaron todo. Todo. Yo no sé, se la percibió, se la presintió y tomó una cobertura que normalmente no lo aseguraban. Cuando yo empecé, la mayoría de las empresas para el seguro de transporte de mercancías, la mayoría no aseguraba porque no había riesgo o era muy barato el seguro. Ahorita ha cambiado mucho porque todo lo que es la zona del centro, me refiero desde Ciudad de México, Querétaro, León, San Juan de los Lagos, lo que es Michoacán, Jalisco, Colima, Aguascalientes, San Luis Potosí, el nivel de siniestros es muy alto. Estamos hablando que hay hay como un 82% de que las empresas tienen una pérdida o un robo. Entonces el riesgo es muy alto. Entonces tú piensas que es más terrestre, ¿no? Cómo se pierde las... Sí, el riesgo más alto es terrestre que marítimo. Ajá. En marítimo te puede dar, por ejemplo, siniestros más catastróficos, o sea, de mayor cantidad. Y por cuestiones geopolíticas, ¿no? Que cierran un canal, ya las guerras que hay, ya hemos tenido, pues empezamos con la guerra de Estados Unidos y Ucrania. Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania, perdón. Y luego fue Estados Unidos, Irán. Ah, exacto, Israel. Entonces, donde se ha parado la cadena logística y pues eso ha aumentado el transporte de mercancías, el transporte marítimo, los contenedores y obviamente el seguro, ¿no? Entonces, pero además antes no había mucha conciencia del seguro. Cada vez hay mayor conciencia sobre el seguro del transporte, hay mayor conciencia de que si voy a vender a crédito, pues no me voy a aventar una demanda en Latinoamérica, en España, en Alemania, en Estados Unidos o Canadá, porque es muy caro hacer una demanda internacional. ¿Va? Sí, y para ti, ¿cuál es el... ¿Y tú por qué piensas que a la gente le cuesta mucho asegurarse? ¿O por qué no piensa en asegurarse? Es una cultura. En México la cultura del mexicano es: tengo 15 años trayendo mercancías y no me pasa nada. Pero un solo siniestro puede hacer quebrar una empresa. Entonces es educacional, ¿no? Como cuando he ido contigo, que gracias por llevarme a las de Estados Unidos, hasta ya no, que hemos hablado con clientes y todo eso, hay clientes que he visto que han perdido un chingo de lana. Es correcto. Por no asegurarse, y digo, pero es que porque no se aseguran desde un inicio. Sí, es correcto. Y bueno, pues esa experiencia que has tenido junto conmigo, pues tú puedes evaluarlo, pero hay gente que no lo puede evaluar. Mira, por ejemplo, hay un programa muy bueno. Hay empresas que su proveedor es único. Vamos a suponer que son las partes electrónicas de los carros, los chips. No hay muchos proveedores. Sí. La mayoría están en China. Pero la empresa está asegurada a ella, tiene sus cuentas por cobrar aseguradas, tiene su cuenta de D&O, que es errores o omisiones administrativos de la empresa. Pero ¿qué pasa si la empresa en China se quema y no hay quien le surta el producto, la materia prima? Quebraría indirectamente. Hay un programa que se llama seguro contingente, que tú desde aquí vas a asegurar tu proveedor principal de partes
o tu cliente principal que vendes, lo vas a asegurar con una póliza. A lo mejor él dice, yo voy a asegurar por si tú no me dejas de surtir, cubrir las pérdidas que yo tengo. Hay empresas que tienen hay grupos de empresas que tienen diferentes modelos de empresas y que se surten de esas empresas. ¿Qué pasa si una armadora le surte refacciones de ese mismo grupo y se quema? Eso también se llama un seguro interdependiente. ¿Por qué interdependiente? Porque internamente depende de la producción. Es de la misma persona y... Es correcto, es de la misma persona física o moral, ¿sí? Entonces, pues es muy interesante esta área, es muy interesante el área de administración de riesgos, porque al final estás administrando los riesgos. Como también un día que fuimos a un hotel, no me acuerdo dónde era, creo que de Cancún, que traían la comida de uno del dueño, que tenían su propio para hacer la comida y lo traían al hotel, no sé si te acuerdas. Sí, hay muchas. Que yo digo que negociazo, que idea, porque así no dependes de otra gente. Hay muchas empresas que van creando sus propios modelos de negocio o empresas afines y como tú dices, para no comprárselo a otra empresa, mejor yo lo fabrico, pero lo ponen como una empresa independiente para medir los indicadores de producción, medir toda la rentabilidad, ¿no? Sí. Y hay una póliza también muy importante ahorita para el tiempo, que es la póliza de crime, actos fraudulentos. Ahorita tú puedes estar muy bien, pero el día de mañana te vacían tus cuentas, o un proveedor te comete un fraude, o un cliente, o un colaborador. Esa póliza es una póliza anual donde se cubren cualquier hackeo de cuenta, cualquier acto fraudulento, o inclusive cualquier extorsión que te pueden pedir en bitcoins para extorsionarte, ¿no? O sea, realmente el mundo empresarial con estos programas de administración de riesgos es increíblemente bien, que mucha gente no conoce, ¿no? Sí. Y tú en temas de seguros, ¿cuál es la estafa que más ha hecho la gente o que ha intentado hacer? Bueno. O sea, que tú conozcas, o sea, no sí. Que te pueda haber pasado o... Te voy a comentar una... en líneas personales hubo una mujer que le dijeron la viuda negra, que es un caso real. Se buscaba a gente muy pudiente y hacía que le compraran un seguro de fallecimiento, y ella era la beneficiaria y todo era muy normal porque pues era la esposa y todo ese rollo, ¿no? Y entonces los cuates se morían. Ajá. Pero ella los mataba. Entonces, no sé si fueron 5 o 6 gentes que hizo así. Ya hace, yo pienso, más de 30 años de esto, mucho más, ¿sí? unos 40 años, porque a mí ya me la platicaban como historia. Y eso, Seguros La Monterrey llegó a pagar sumas aseguradas millonarias, ¿no? Claro, al final la agarraron, ¿no? Al final la agarraron. Entonces, ese es uno de los fraudes que se han dado. También hay una compañía aquí en México que se retiró. Se retiró de México porque lo que decía la compañía es que estaba coludido el gobierno con alguien muy poderoso en un siniestro que no se había dado, en un siniestro marítimo. Entonces, ahorita se llama la compañía AXA, pero antes no recuerdo cuál era su nombre, y antes era Seguros La Comercial, ¿no? Y se retiraron del mercado, ¿no? Y yo no conozco un cliente que te pelee coberturas, no, esta no me la des, esta tampoco, esta no.
pero a la hora que tiene el siniestro y no tuvo esa cobertura, que no quiera que le paguen y que le digan, oye, ¿por qué? ¿Por qué no me la vendiste? Pues sí te la ofrecí. Yo tuve un caso, un caso real conmigo. Yo aseguré una colchonera y la colchonera se quemó, ¿sí? Entonces yo le dije al dueño de la colchonera, le dije, oye, tus contenidos están bajos. No, no, déjalos, eso no. Y yo había metido un endoso. Un endoso era para actualizar sus contenidos. Y haz de cuenta que el cuate se quemó y me dijo, es que me deberías de haber convencido. Y no me convenciste. Dije, mira, aquí está el endoso, no lo pagaste. Pues tú deberías de haber venido y verme convencido. Es tu labor. No. Entonces, pues, le dije a la persona, digo, no sé si vive aún. Digo, ya sabe qué, hasta hoy le llevo sus programas de aseguramiento y búsquese a alguien más, ¿no? Porque, pues, no ven la realidad, ¿no? O también he tenido, por ejemplo... Más bien tu trabajo es informar, ya no es convencer, porque hay gente que no lo puedes convencer. Correcto, pues como verás, las empresas tienen que cubrir realmente muchos riesgos. Hay riesgos como decía, de property, de transporte, de riesgos de cobranza, de fraudes, de hackeo de cuentas y de suministro. Entonces, pues una empresa tiene que cuidar todo ello, ¿no? Y bueno, el Grupo Nuño se ha ido extendiendo también. Tenemos una compañía en Miami, Insuric, otra compañía en Panamá para dar servicio, Grupo Nuño Latam, y hemos hecho ahí convenios con algunas aseguradoras alemanas, ¿sí? Entonces, pues, dime, Antonio, si tienes alguna pregunta o duda. Pues es interesante todo eso porque la gente la verdad se le olvida en asegurarse, tanto comprar una póliza de gastos médicos como de lo que sea, ¿no? Y yo creo que es muy importante siempre tener asegurados las cosas. Eso también lo aprendí porque ya sabes cómo soy yo. No tengo seguro de vida porque si no la utilizaría. Ya ves, yo aprovechando las aseguradoras al máximo, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, yo creo que es algo necesario, ¿no? Sí, muy, muy necesario en las diferentes áreas, y yo haría como un resumen, de lo que las empresas deben de cuidar. Deben de cuidar su propiedad, sus almacenes, su equipo de manejo de mercancías, deben de cuidar el tránsito de la mercancía, ya sea multimodal o de un solo tipo. Deben de cuidar sobre todo las cuentas por cobrar, ¿sí? Y hay que conseguir financiamiento a las tasas más baratas. Yo aquí terminaría la conversación. Nomás tengo unas preguntas. Ok. ¿Cómo cambia si uno se equivoca a la hora de hacer la póliza y cómo afecta? Y pone unos pesos de más o pesos de menos. Sí. O sea, ¿cómo afecta todo eso? El error humano siempre va a existir. Y hay una cláusula que se llama de errores u omisiones, ¿sí? Si tú contratas esa póliza, puedes corregir. Y esto se hace a través de un documento donde se hace una corrección que se llama endoso, ¿sí? Y tú siempre lo vas a poder corregir. Pero si tú te bajo aseguras, vas a tener un problema a la hora de que te pague la compañía, porque te va a aplicar la cláusula de proporcionalidad. Por eso es muy importante sí basarse en hechos reales para asegurarse, Antonio.
Y otra pregunta que tengo, ¿cuál es el caso de una persona que no ha asegurado, de la que has oído o la que te ha tocado ver, que ha perdido, que es la que más ha perdido o la que más te impactó? Sí, fíjate que hubo una persona que importaba una maquinaria muy importante de Europa, no la traía asegurada, entonces para salvamento del barco empezaron a tirar contenedores, ¿sí? Y bueno, su mercancía no la tocaron. Tiraron las otras mercancías para el salvamento de la tripulación del barco. Y ya cuando llega a puerto, pues le dices, debes tanto, porque las leyes internacionales te dicen que debes de contribuir al daño de todas las mercancías, aunque a ti no te haya pasado nada. Entonces, cuando tú asegurada tu mercancía, ya viene la contribución para el daño de las demás mercancías. Entonces, a él nunca le entregaron su maquinaria porque no la tenía asegurada y el costo era más que del valor de su maquinaria. Entonces, él discutía y alegaba que por qué que a él su maquinaria no le había pasado nada. Pero de acuerdo a las leyes internacionales, tú tienes que contribuir al daño que le pase a la embarcación. Mira, algo nuevo que aprendí, eso no sabía. Así es, por eso es importante asegurarse y darle a conocer al cliente de esos riesgos, ¿no? Porque se puede perder mucho, ¿no? Así es. Y antes de nada, ya para acabar, ¿cuántas personas ya se han animado gracias a las cuentas por cobrar que tienes a exportar más o a importar de otros países? Eso ha dado una garantía del 80%, ¿sí? Del 80% de vender en el fuero. Pero también mencionarte que en el tiempo de que tiene Grupo Nuño, ha emitido alrededor de 450,000 pólizas. No es un número pequeño. Y sobre todo, cuando va dirigido, ¿estás bien? Y cuando va dirigido al mundo empresarial. Sí. ¿Alguna otra pregunta, duda? No. De momento todo bien. Me gustaría luego hacerte otra entrevista donde podemos intuir más sobre este tema en el futuro. Bueno, y también una validación para ti, porque a pesar de que no te sientes muy bien, hiciste la entrevista, ¿no? Entonces se llama coraje, ganas de hacer las cosas para adelante, y pedirles que nos sigan en nuestras redes, en www.gruponuno.com, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en LinkedIn. ¿Y dónde es donde haces tus videos? Donde la gente se puede enterar más. Aquí, también en la oficina. Tú aquí tienes tu oficina, yo la tengo acá atrás. Gente, ya saben dónde contactar a Grupo Nuño, que es patrocinador de este canal. Así es, orgullosamente. Muchas gracias. Uno de tantos. Bueno, eso sí es cierto. Y muchas gracias. No olviden en seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, como Historias de Vida con Antonio Sánchez, y nos vemos para la próxima. Adiós. Hasta luego.